Voces del Misterio Express. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. El 15 de abril del 1912, después de 3 días de travesía, se hundía en las aguas del Atlántico Norte un megacoloso, un barco conocido como Titanic, llevándose al fondo del mar a más de 1.500 personas. La película de James Cameron quizás lo que hizo fue dar a conocer un hecho, o poner en imágenes un hecho que ya era bastante conocido por todo el mundo, pero hoy tenemos para hablarnos de este caso, de este barco, a José Manuel García Bautista. Buenas noches, José Manuel. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Gran conocedor de todo lo que tiene que ver con este barco que era el Titanic. Un barco que, como tú bien comentabas, bueno, quizás fue aquel que estaba llamado a marcar una generación nueva dentro de los mares, y que, bueno, no era un barco único, desde luego. Tenía 2 hermanos gemelos que podían rivalizar fácilmente en lujo y confort con el Titanic, que era el Olympic y el Britannic, aunque el Britannic todavía no estaba construido y estaba llamado a llamarse de otro nombre, Gigantic. Lo que pasa es que tras el hundimiento del Titanic, tras el naufragio, pues deciden no tener esa línea tan ostentosa de barcos con esos nombres tan Titanic, Olympic, Gigantic, ¿no? Y llamarlo de una forma más patriótica, ¿verdad? También con una guerra en ciernes, como era la Primera Guerra Mundial, pues deciden hacerlo de esa forma y quizás, bueno, pues eran el rival directo de la Cunard, rival directo también de la Bremen, la compañía naviera alemana, y en fin, y al cabo, pues una época en la que estaba dominado por los grandes colosos del mar. Recordemos, no había aviación como tal, evidentemente. Cruzar el océano Atlántico se convertía en una odisea, en este caso marítima, que se tenía que hacer pues en una travesía que solía durar, por regla general, aproximadamente una semana, 9 días, dependiendo del barco, y que el Titanic pues iba a ser, como te comentaba, ese hito que iba a cambiar la historia de la navegación, por lo menos en el cruce del Atlántico. Esto es lo que todos sabemos, esto es lo que siempre cuando te preguntan del Titanic tú contestas lo que dicen todos tus libros, lo que dicen todos los estudiosos del tema. Pero dejando aparte esto, dejando aparte de lo que todos conocemos, dejando aparte todo lo que James Cameron nos mostró, como digo, en imágenes, que hizo mega famoso lo que ya de por sí era conocido, ¿qué era el Titanic? Bueno, el Titanic era un modelo que representaba a las claras a la sociedad de la época. En la distribución de los pasajeros se podía ver las distintas capas de la sociedad europea de principios del siglo XX. Estaba estratificada, donde había una clase opulenta, que era la primera clase, donde estaba ocupada, ostentada por millonarios, aristócratas, con fortunas más o menos reconocibles o más o menos bollantes, políticos de la época, es decir, empresarios de éxito. John Jacob Astor, por ejemplo, era uno, Benjamin Guggenheim pues era otro. Viajaba gente de un estrato social muy alto. El propio J.P. Morgan,
que era uno de los presidentes, o el presidente de esa compañía en cuestión, de la White Star Line, pues también estaba llamado a viajar en ella. Luego había una segunda clase, que era una clase, podríamos llamar, una burguesía, económicamente no tan poderosa, que en determinados aspectos se quería codear con esa primera clase. De todas formas era segunda clase. La segunda clase del Titanic era casi la equivalente a la primera clase de cualquier otra compañía, con lo cual te puedes hacer una idea del lujo que se tenía dentro del mismo, ¿verdad? Y la tercera clase, que eran, bueno, trabajadores, inmigrantes que salían de Europa para buscar mejor fortuna, para buscar, bueno, pues quizás un cambio en su futuro en tierras americanas, tierra de oportunidades. El sueño americano. El sueño americano, efectivamente. Y que el Titanic, bueno, pues en la época representó como ningún otro barco. En su hundimiento, en su naufragio, pues también se ve representado muy bien las clases, ¿verdad? Se salva, bueno, pues la mayoría del pasaje, el 80% del pasaje de primera clase se salva. En comparación, pues solamente un 17% de los niños de tercera clase logran sobrevivir. Esa es la cruda realidad. Eso es lo que representaba el Titanic, aparte, bueno, de todo lo que era la innovación, el cambio de época y ese nuevo estilo que se quería dar a los barcos, esos nuevos tiempos donde se creía que la tecnología naviera pues lo había logrado casi todo. Fíjate, casi todo. Hoy día no estamos en posesión de decir eso, y ya en 1912 creían que habían tocado techo. Y nuevamente la realidad te demuestra que con una tragedia, una cruel tragedia, que todo es mucho peor de lo que se puede pensar, con lo que el Titanic era el barco de los sueños, pero también el barco de las pesadillas. Eso te iba a decir, que realmente no solamente por lo que tú dices que eran unas personas buscando el sueño americano, sino que además eran quizás el sueño de unos locos, de unos lunáticos que jugaron a ser Dios, y de hecho le pusieron el nombre de un dios o de unos dioses, que se terminó tornando en pesadilla ese 15 de abril del 1912. Efectivamente, porque hoy día, fíjate, hoy día no se navega tan al norte. El Titanic se había salido ligeramente de ruta, ligeramente solamente. La navegación en el Océano Atlántico, en el Atlántico Norte, se hacía muy al norte, con la idea de que se comiera terreno a las millas náuticas que se tenían que cubrir. Es decir, era más corto el paso. Por contra, se corrían más riesgos. Había un mayor banco de hielo que se convierten en iceberg, es decir, témpanos de hielo gigantes como montañas. El peligro de un iceberg no es lo que se ve, es lo que hay debajo, que vienen hacia ti, que, bueno, pues en aquella época tampoco había radar ni sistemas de control de este tipo de masas heladas, ¿verdad? Se navegaba muy al norte y se depositaba la confianza en aquellos que iban en la cofa del barco, en la cestilla del mástil, pues vigilando esos bancos de hielo. Hoy día la navegación, cuando se hace, son otros tipos de cruceros, con otros tipos de seguridades, con otros sistemas de vigilancia, con radar, con sistemas de vía satélite. Es decir, hoy es otro mundo, ¿verdad? Perdóname que te interrumpa. ¿Puede ser que si el Titanic no se hubiera hundido, no estuviéramos hablando de que el sistema de navegación de hoy en día sería el que es? Es decir, el Titanic supuso un antes y un después porque nadie pensaba que ese barco iba a hundirse, y sin embargo se hundió por una tontería tal como chocar contra un iceberg, que no es ninguna tontería porque evidentemente hundió un barco, pero algo muy fácilmente controlable, o que se hubiera podido evitar. Se hubieran adoptado medidas mucho más tarde. El Titanic lo que hizo fue que aceleró esas medidas. Es decir, se decide, por ejemplo, navegar más al sur, en el Océano Atlántico, con la idea de no tentar tanto la suerte con esos bancos de hielo. Se hizo también otra medida, que era controlar más lo que eran los lotes de acero para que tuvieran una mayor calidad. El acero del Titanic era realmente quebradizo y malo,
bueno, era el que usaba casi todos las navieras para construir sus buques. Los astilleros, eso era lo que empleaban. Hoy en día no pasaría los estándares de calidad. No, aquello se hacía por lotes de 400 toneladas y hoy día se hacen por lotes de 40 toneladas. Es decir, la cantidad de impurezas está mucho más controlada. El acero de hoy es mucho mejor. Hoy no se hace un barco con remache, hoy se hacen con soldaduras, con doble casco, con un sistema de compartimentos estancos que llegan hasta la cubierta principal. El Titanic innovó en cuanto a sistemas de seguridad, pero también adoleció de una serie de errores que fueron brutales. Llevaba un doble casco, pero las capas eran muy finas. Tenemos el problema de que el remache, a la altura del remache, es donde más quebradizo era el acero del Titanic. Tenemos el problema que lo que es el compartimento estanco, 16 compartimentos estancos no llegaban hasta la cubierta A, llegaban hasta la cubierta G o E. Es decir, el agua, por un simple planteamiento físico de vasos comunicantes, iba saltando de compartimento en compartimento. Y para colmo, ese choque con ese iceberg provocó una inundación propia en cada departamento estanco. O sea, tenemos que desterrar esa idea de una raja como el que coge un cuchillo y abre un bocadillo. Eso lo tenemos que olvidar, eso no es así. El daño del Titanic fueron aproximadamente 2 metros cuadrados. Lo que pasa es que en ese daño saltaron remaches e hicieron que se colara más agua. Eso fue lo que hunde el Titanic. Si el Titanic hubiera tenido también la suerte de haber chocado frontalmente con el iceberg, no se hubiera hundido. ¿Por qué? Hombre, se hubiera machacado lo que es la proa del barco. 2 compartimentos estancos, como mucho 3. Pero hubiera resistido perfectamente hasta llegar a lo que es Nueva York y, bueno, de alguna forma poder entrar en dique seco y repararlo, porque se hubiera mantenido la línea de flotación lo suficientemente alta como para no provocar ese efecto de vaso comunicante. Hoy día, pues sabemos que un barco que se hace a la mar y que cruza el océano, pues debe, y que no estamos libres. Ahí tenemos el Costa Concordia, un error en este caso de lo que es de capitanear, de patronear ese barco, pues se lo llevó a pique, ¿verdad? Hoy ningún barco está libre de eso. O que estés haciendo un crucero en el Océano Pacífico o en el Atlántico Norte y venga un tsunami y te cubra el barco, muy al estilo de la aventura del Poseidón, ¿verdad? De eso no está libre nadie. Pero sí es verdad que hay unas medidas de seguridad. Se llevan radiobalizas. Si el barco se hunde, pues esa radiobaliza va a emitir una señal de la posición donde se ha hundido el barco. Todos los pasajeros deben de tener garantizado un chaleco salvavidas y un puesto en un bote salvavidas, en botes físicos o en botes plásticos, neumáticos, hinchados a tal efecto. Es decir, todos los barcos deben de tener doble casco, todos los barcos deben de cubrir un estándar de calidad, todos los barcos deben de tener doble casco. Llegamos a un punto en el que incluso hay barcos que tienen bodegas de corcho. Es decir, hay una parte soterrada que es de corcho para que la línea de flotación sea aún más alta. Pero eso en 1912 se competía por otras cosas, no se tenía tan en cuenta eso. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, de lo que era, valga la redundancia, aquella época. A nadie se le hubiera ocurrido llenar un dirigible con hidrógeno. A nadie. Y sin embargo el Hindenburg iba con hidrógeno. ¿Qué pasó? Que cuando llegó a los Estados Unidos, a Lakehurst, Nueva Jersey, una chispa provocó ese desastre aéreo que fue el fin del Hindenburg, la caída de un gigante. La similitud es el equivalente del Titanic. Exactamente, era el Titanic del aire. Vamos a dejar de momento aparcado en el año 1912. ¿Cuándo empieza la carrera por la conquista del Atlántico o la conquista de alcanzar los mares a ese nivel de Titanic? Evidentemente la conquista de los mares desde que el hombre quiere desplazarse, lo único, como tú dices, que había era el mar, pero
la conquista esa, es decir, tenemos que trasladar gran número de pasajeros de un sitio a otro. Estaba la Cunard, estaba la Starline. ¿Cómo se le ocurre, o mejor dicho, a quién se le ocurre la idea de hagamos el barco mastodóntico de los sueños, donde quién tiene la idea de hacer el barco de los barcos? Bueno, va a hacer 3 réplicas. La carrera por ganar el Atlántico, sobre todo en desplazar al número de personas de un lado a otro, ¿verdad? Comenzó a imperar a partir del año 1905-1907. Cunard hace 2 grandes barcos míticos, el Mauritania y el Lusitania. Lusitania también con un triste final cerca de Cabo Cape, en Irlanda, cuando lo hunde un U-Boat, un submarino alemán. Ya lo habían advertido, que si el Lusitania cruzaba el Atlántico sabiendo que llevaban en munición y soldados, lo iban a hundir. Sí, pero eso fue un acto de guerra, ¿no? Fue un acto de guerra, pero fue aproximadamente en el año 1907-1908 cuando se plantea la White Star Line, 3 grandes barcos. El Titanic no estaba llamado a competir en velocidad con el Lusitania o el Mauritania, que eran más rápidos. Titanic podía coger holgadamente 22 nudos, y Mauritania y Lusitania pues tenían la capacidad de ir a 24,3 nudos, eran más rápidos. El Titanic luchaba por otra cosa, no por el gallardete azul, no por la cinta azul. El Titanic luchaba por el confort, por el lujo. La marca, yo te diría que distintiva, que era la capacidad de tener y hacerse sentir al pasajero que viajaba en el Titanic como si de un palacio se tratara. Salones al estilo del Café Baranda, salones que te recreaban la Europa victoriana, madera noble, un servicio casi impoluto y especial, un servicio de gourmet, de cocina, que era fantástico, camarotes privados con terrazas privadas, gimnasio, piscina, todo un lujo, que la persona que fuera en segunda clase creyera que iba en primera, porque los camarotes eran igualmente lujosos, igualmente holgados y espaciosos, y el que viajaba en tercera pues pudiera decir era la segunda de cualquier otro transatlántico, con lo cual, haciendo una broma típica, las ratas estaban hasta educadas, ¿no? Exactamente. Se van a encontrar en el Titanic, hasta educadas, sí, ¿no? Era de las que te pedían por favor la comida, ¿no? Eran tremendos. Estamos hablando de precisamente eso, en eso querían marcar. El Titanic, que bueno, siempre se decía, ¿no? El viaje inaugural, pero realmente su gemelo, el Olympic, ya estaba haciendo el trayecto ida y vuelta Europa-Estados Unidos, y ya lo había hecho en varias ocasiones y no tuvo mayor incidencia. De hecho, el Olympic estuvo navegando pues casi 25 años más y no tuvo ningún incidente. ¿Por qué entonces esta es que no sé cómo decirte esto, esta especial relevancia que tomó el Titanic? Es decir, era quizá el último de los 3 hermanos y el que se le hizo correr más para votarlo, porque de hecho creo que no tuvo botadura, que ni siquiera, que no tuvo lo típico de la ceremonia, que rompen la botella de votarlo, sino que fue todo a la carrera. ¿Por qué esa carrera de querer poner el Titanic, como tú dices, el Olimpia ya estaba ahí? ¿Por qué ese halo de especial que se le dio? Hubo muchas circunstancias. La primera fue que el Olympic sufrió un accidente con el Hack, un destructor, y tuvo que ir a dique seco, con lo cual tanto la Cunard como la Bremen pues ganaban terreno a la White Star Line. Tiempo que estuviera el Olympic en dique seco y el Titanic acabándose de construir, sobre todo de equipar, era dinero que perdían. Cuando ponen en funcionamiento al Titanic, fíjate, cuando se hunde el Titanic, el Olympic venía de regreso de Estados Unidos a Europa, y fue una cuestión prestigio, vamos a llamarlo así, prestigio porque se trataba de, igual que la Cunard tenía 2 grandes buques, Lusitania y Mauritania, ellos querían tener al menos otros 2 que rivalizaran, cuando uno va, que el otro volviera, como tenían en la Cunard. Claro, eso volvía a ser dinero que se perdía. No se podía tener a un solo transatlántico.
También porque se había vendido la idea de que Titanic era más lujoso que Olympic. Rivalizaban. Yo te puedo decir que rivalizaban. Titanic, lo que pasa es que aquel primer viaje inaugural, un barco que iba a tener más refinamientos que el Olympic, iba y se había comprometido como una medida propagandística el presidente de la White Star Line y el presidente de la Harland Wolff en viajar en él. Bruce Ismay, J.P. Morgan, todos iban a viajar, aristócratas, yo te diría que de un renovado prestigio, sobre todo por esas minas de cobre como tenía la familia Guggenheim o John Jacob Astor o la familia de Molly Brown, que tenían minas de oro, la insumergible Molly Brown, ¿verdad? Que fue una activista a nivel de feminismo muy grande y que es la historia desconocida de Molly Brown, ¿verdad? Una mujer que luchó mucho por los derechos de la mujer, que también es importante. Bueno, pues claro, confluía todo, ¿verdad? El ambiente de euforia desmedida que había en Europa hizo que bueno, pues se viera aquella botadura de ese segundo barco de la White Star Line como el no va más del acontecimiento social de la época. ¿Se podía decir que el que no tenía un pasaje en el Titanic no era nadie? Sí, prácticamente. Es más, uno cuando revisa lo que son los archivos de la Cunard y de la White Star Line se da cuenta que el nivel de pasajeros, por ejemplo, en primera clase de la Cunard descendió en aquella fecha en pro de viajar en el Titanic. Es decir, estaban robando en el buen sentido de la palabra, sí, estaban ganando clientes. Y eso, bueno, es lícito. Esto es como hoy día la telefonía móvil, ¿verdad? Uh-huh. Cada uno ofrece el mejor paquete. Había quien quería llegar rápido, a lo mejor, a lo que era Estados Unidos, y se ofrecían los servicios de la Cunard, que se sabía que era más rápida. El Lusitania cubrían aproximadamente un día antes lo que es la travesía, pero en la White Star Line, por ejemplo, se aseguraba que viajando a toda máquina el Titanic cubría en el mismo espacio de tiempo lo que era la travesía del Atlántico. ¿Cómo? Yendo a una velocidad considerable y viajando más al norte. Con lo cual sí, es verdad, pero claro, se corrían riesgos, y los riesgos pues en algunas ocasiones se pagan. Podríamos hablar de que, entrando yo un poco en el terreno del misterio, que era la crónica de una muerte anunciada, que era tanto lo que se arriesgó el hombre a jugar a ser Dios, que era prácticamente un hecho que algo no cuadraba. O sea, dejando aparte la historia, yo creo que es bastante visual, y tú y yo lo hemos hablado, la película de James Cameron, que todo el mundo la tiene en la imagen, porque es yo creo que es la película más famosa de los últimos 30 años del cine. Dejando aparte el tema de la historia, a nivel técnico, es verdad que James Cameron hizo una total recreación de lo que es el Titanic. Y desde que tú ves las imágenes, tú ves que algo no cuadra. Quizás tú, porque ya sabes el final, pero es verdad que cuando tú lees del Titanic, todo lo que le rodea desde que empiezan a construirlo, la no botadura, los presagios que había, todo el tenemos que ser los más rápidos, aunque como tú dices no era el barco más rápido, ¿no había algo que chirriaba, que se sabía que algo iba a salir mal? Hombre, se tenían presagios. Siempre que había un gran acontecimiento en la época, acontecimiento social importante, siempre había agoreros. No subáis al barco, esa famosa imagen de Satanás viaja en el Titanic, ¿no? Era muy típica y no es incierto, es verdad. Es decir, había personas que decían que quien viajara en el Titanic, en el barco de la opulencia, quizás haciéndose un poco eco de aquello de ni Dios podría hundirlo, ¿verdad? Pues en ese barco de la opulencia pues se identificaba pues nada más y nada menos que con que el mismo Satanás casi que viajaba a bordo del mismo. Claro, no es que se supiera que se iba a hundir, porque evidentemente se hubiera evitado, y aparte, ¿no? Nosotros vamos con ventaja, vamos con 105 años, que sabemos lo que pasó. Claro, lo que sí pero es verdad... no es verdad que hay cosas que tú dices, algo no me cuadra, algo no sé, algo que te da un mal presagio, un buen latido, sí, que tú sabes. No siempre, es más, cuando hay una anécdota de un oficial de a bordo del Titanic
que cuando se fue a despedir de su familia, la niña lo abraza, su hija la abraza fuertemente. Y cuando el padre mira a la chiquilla, que estaba en un mar de lágrimas, le preguntó qué le pasaba, y la niña le dijo que era la última vez que lo iba a ver vivo. Son, ese sentimiento extraño de verse alejarse de la costa un coloso como el Titanic y pensar, a este barco no le va a pasar nada bueno, pero que suele ocurrir. Es decir, te pongo un ejemplo, por ejemplo, cuando explota el Challenger, famoso transbordador espacial, se había utilizado tantas veces que hasta los propios técnicos de la NASA ya temían por la seguridad. Los escudos térmicos estaban muy deteriorados, tenía fallos sobre todo a nivel eléctrico en determinadas partes. Había circunstancias que cuando ese Challenger tuvo ese desgraciado incidente, pues muchas personas pensaron que eran el último vuelo antes de partir de ese transbordador. Y cuando pasaron los primeros segundos de la puesta del lanzamiento desde Cabo Cañaveral, pues se pensó que lo peor había pasado. Fíjate, lo peor estaba por llegar. Son impresiones, son sentimientos que suele ocurrir. ¿El por qué? Pues no se sabe, quizás porque se depositan mucha confianza y muchas ilusiones en uno de estos grandes progresos, grandes avances técnicos, que siempre piensas que algo puede ir mal, y algunas veces va. O sea, yo te he nombrado varias veces, la película de James Cameron. ¿Hasta dónde hay de fidelidad en esa película? Tú que eres buen conocedor. Lo digo porque, como sabes que yo soy un gran amante del cine y que creo que vamos a tratar en esta entrevista, te voy a hablar por paralelismo de la película, porque creo que además James Cameron hizo una copia prácticamente exacta, una escala de 80 del Titanic. Visualmente todos nos podemos imaginar, aparte de los que tuvimos la suerte de ir a la exposición de aquí de Sevilla del Titanic, visualmente creo que cualquier espectador de la película está viendo el Titanic, y de hecho ves el Titanic en un momento determinado de la película en su lecho de muerte. Durante la película, dejando aparte la historia de Rose y Jack, que es la parte un poco que puede dejar aparte, la parte novelada, vamos a llamarlo. Efectivamente, la parte de entrada. En varias ocasiones el técnico que había construido el barco le dice al dueño de la White Star Line: oye, frena que nos estamos pasando, frena que... Es decir, construyen el Titanic, lo ponen, como te he dicho antes, corriendo en el agua, y de hecho, como tú bien has dicho, no era la más rápida, sin embargo, se marca el hito de hacerlo también con bandera azul, que era el ser el más rápido. O sea, era un despropósito tras otro despropósito. Sí, digamos que la prudencia no fue la nota que marcó precisamente aquellos días en el Titanic. La película de James Cameron es muy fidedigna. Vamos a dejar historias de amores y desamores. El folletín de Rose, eso lo dejamos, pero sí es verdad que había pasajeros que viajaban a bordo del Titanic y que mueren en el Titanic, como el matrimonio de Isadore Strauss con su mujer, los dueños de los almacenes Macy's, que murieron. La famosa señora que dijo: no, si mi marido no sube a un barco, a un bote, me quedo con él. Hemos vivido toda la vida juntos y vamos a morir juntos, ¿verdad? Uh-huh. Esa historia es real. Que por ejemplo Benjamin Guggenheim se viste de etiqueta para esperar a la muerte, también es cierto, eran pasajeros que viajaban. Que Molly Brown asumió el mando y dijo: vamos a empezar a remar, que tenía carácter, era una mujer de carácter, lo demostró no solo en el Titanic, sino en su vida, pero también viajaba. Además, de hecho, creo que luego sobrevivió a otro hundimiento de otro barco. La señora realmente era la insumergible Molly Brown, por una serie de razones en su vida. John Jacob Astor, que también viajaba a bordo de... John Jacob Astor, que también tiene un folletín rosa, porque viajaba con su esposa de 18 años, embarazada,
y él había dejado a su anterior esposa. Bueno, era la comidilla de la sociedad victoriana de la época. Y del barco, seguro. Sí, aquello era terrible. Lo que pasa es que estamos ante uno de los señores más ricos. Se le consideraba el individuo más rico del mundo. ¿Qué te voy a contar? O sea, aquello era... O sea, esas historias son reales. Luego, el barco en sí, James Cameron no hace una aproximación, no. Hace una copia perfecta del barco, un poquito más chica, una escala del 80%, sí. Pero el barco se construye, creo que fue en México, y allí se ponen un estanque y allí se encargan de hundir el barco y de hacerle de todo. Sí, de hecho la réplica siguió allí, se podía visitar, no me acuerdo mismo exactamente si se llama, me sale Cuajarito o algo así. Era un estanque y hubo tomas, eso sí, que nada más que se pudieron grabar una vez, porque eran habitaciones que sumergieron, sí. Y fíjate qué curioso, porque la mayoría de las escenas de Rose, ya una vez el barco se hunde, están grabadas en una piscina toy hinchable de apenas 3 metros de diámetro, y ahí era donde estaba grabado, y el hielo estaba hecho con cera y polvo de talco. Es decir, auténticamente, uno cuando ve la película, bueno, también hay que ver los entresijos, pero es muy fidedigna. Thomas Andrew, que era el ingeniero jefe, el arquitecto, digamos, naval de ese barco, en determinadas ocasiones le llamaba la atención a Bruce Ismay, que era el presidente de la compañía, de la White Star, y le decía aquello de deberíamos de no presionar al capitán, deja que el barco baje, que en vez de ir a 24 nudos o casi alcanzar los 24 nudos, porque como te decía antes era un pico de velocidad que podía hacerlo por pico, su velocidad normal era 21 nudos, pero que también se podía viajar a 17, 18 nudos con cierta comodidad. Si lo hubieran hecho, posiblemente el iceberg hubiera pasado de largo, no hubiera chocado. Pero bueno, eso son las tragedias, uno nunca puede prever lo que le va a ocurrir. Y sí es verdad que el capitán no estaba llamado a capitanear ese último viaje. Porque el capitán te lo preguntaba, además el capitán también es otro elemento más que hace que el barco tampoco se sometiera a una prudencia. El capitán creo que venía ya de regreso de todo, que se iba a jubilar. Le dijeron, venga, pues capitanea tú el Titanic a modo de regalo final, a modo de homenaje, pero que claro, que él tampoco era una persona que pusiera especial cuidado, porque él estaba más en otras labores de relaciones públicas del barco, de poco más de recibir agasajos y honores en ese último viaje. Claro, y el problema es que él se bloquea, él de hecho en la comisión que se establece tanto en Londres como en Nueva York, se habla de un capitán que iba errante, meditabundo, que iba casi meciéndose el cabello y tocándose las barbas por medio del pasillo con los primeros oficiales, diciéndole aquello de capitán, ¿qué hacemos? Y no contestaban, y fue un despropósito. Mientras que en un lado del Titanic se arriaban los botes y se dejaban subir a hombres y mujeres y niños, en el otro nada más que los niños, las mujeres y los niños, es decir, una descoordinación absoluta. Luego además, como se ve en la película, los botes los arriaban a prácticamente media capacidad. Claro, al principio, bueno, el primer bote, cada bote tenía una capacidad de 62 pasajeros, y el primer bote se hace con 12 pasajeros a la mar. O sea, 12. Que habían casi 50 más. Claro, 12 pasajeros. Es decir, era terrible. Ten en cuenta que el Titanic tenía una dotación de aproximadamente 700 personas dedicadas al servicio del pasaje. Y el pasaje, bueno, pues realmente estaban muy atendidos y muy cubiertos. Sí, estamos hablando de que, creo que hemos dicho antes el dato, de murieron 1.517 personas. Me estamos hablando de que 700 de ellas prácticamente eran pasajes, teniendo en cuenta lo que salvaron. Poco más que había, como en las bodas, un camarero para cada 2 personas. Casi. Contando con tercera clase, es decir, sí, pero el Titanic no se llenó. Eso es otro triunfo de aquella tragedia, que a Dios gracias no se llenó. El Titanic zarpó con unas 1.200 personas a bordo, 1.200, 1.300 personas. Hablando de tripulación de viajeros, ¿no? 2000, exactamente, 2.000. En total eran aproximadamente unas 2.300 personas a bordo.
incluyendo pasaje y tripulación. 1517 víctimas. Con lo cual sobrevivieron unas 600 y pico personas. Claro, si es que no había botes para más. Teniendo en cuenta los botes que había. No había botes para más. No había botes para más. Y desde el Titanic se quería que se hubieran llegado a las 3.000 personas a bordo del barco. Que hubiera sido casi duplicar las víctimas. Claro. Porque tampoco se hubieran puesto más botes. No había más ¿Para botes. qué ibas a poner más botes? Si no había más botes, hubiera salido así. Hoy día podemos decir, qué barbaridad. 3.000 personas a bordo de un barco, pero es que mire usted, es que el barco de pasajeros de transatlántico hoy día más lujoso y más grande lleva casi 15.000 personas a bordo. Es en una ciudad flotante, sí. Piscinas, centros comerciales, tiene de todo. Hay ocasiones en las que llega a puerto y no se baja nadie, porque es que se está mejor dentro que fuera. Claro, estamos ante un buque que 3.000 personas realmente son muchas personas a bordo de un barco, y en aquel primer viaje, ya te digo, 2.300, 2.400 personas las que iban, y bueno, la tragedia pues se cebó precisamente con ellos, que acabaron de esa forma tan trágica, y donde ya te digo, no fue el sexo ni la edad el, digamos, factor que hizo que se salvaran más personas, sino la posición social. De la clase que más se salvaron fueron de primera clase. Porque es cierto también, tal como se refleja en la película, que cuando ya se dieron cuenta de la magnitud de la tragedia, o de que aquello se iba a pique, cerraron las rejas de segunda y tercera clase para que no pudieran salir, y dejaran también un poco libre el acceso a los pocos botes que había a primera y segunda clase. Sí, claro. Primero cierran tercera, luego cuando ven ya que no pueden ni siquiera... Las rejas siempre estaban cerradas. No podía subir de una clase a otra, no podía subir. Pero sí que había accesos directos a cierta parte de la quilla. Sí, porque estaba dentro de los límites de la cubierta en cuestión. Uh-huh. Pero no se podía acceder. Es decir, había una seguridad, y esas rejas pues no las subieron, no las abrieron. Al no abrirla, pues el pasaje estaba condenado. Y claro, ¿quiénes son los primeros que tocan el agua? Los que van más abajo. Y los que iban más abajo, ¿quién era? Pues tercera clase. Tercera clase, la zona de servicio. De hecho, la parte de las sacas postales y demás era una de las primeras que se inunda. Las carboneras. Dicen, no, es que en el Titanic, eso es otro dato que a mí me hace gracia, se sintieron explosiones. Es que sabotearon al Titanic y le pusieron bombas. No, mire usted, no hubo ninguna bomba a bordo del Titanic. Eso lo sabemos hoy día. Lo sabemos hoy día porque tanto Paul Massai como Steve Surenko hicieron un perfil sísmico de lo que era el casco del Titanic, y no hay abertura. Es decir, no hay orificio como le pasa a Lusitania. Lo que tenemos es un daño controlado y un daño muy medido, que fue el que provoca el naufragio. Lo que sí se producen son explosiones al agua salada llegar a las calderas. Y no solamente eso, me imagino además que la caldera, que estaba a plena ebullición, hirviendo por el carbón que se le echa, cuando toca el agua fría, con sal, lógicamente. Lógicamente pues había explosiones que se provocaban en las mismas. Y sí, hubo explosiones, pues claro que hubo explosiones. Y entiendo que esas explosiones también lo que harían sería acelerar que los compartimentos estancos se fueran llenando antes de tiempo. Claro, pero ya una vez el Titanic podía viajar con 5 compartimentos estancos inundados, pero como cada compartimento había 6 dañados y todos tenían un tipo de inundación diferente, pues lo que hizo ya el agua iba saltando de mamparo en mamparo, inundando el siguiente compartimento estanco. Otro error que hay es pensar que el Titanic se rompe en dos en la superficie. La popa se despega del resto del barco en la superficie. No, lo hace debajo de agua y sale a flote. Sale a flote la parte final, que es lo que vemos, que cuando ya se hunde la popa completamente. Pero eso primero todo se sumerge el barco entero. Se siente que es ese rajar, como decían, como si algo se hubiera quebrantado en las entrañas del mar, y sale a flote por la parte corcho, creo que se llama. Claro, la parte que no estaba cargada de agua, la parte que tenía aire y que por tanto tiene la capacidad de flotar. Uh-huh. Estuvo a flote
7, 8, 10 minutos. Menos. Poco tiempo. 1 minuto y medio, 2 minutos, 3 minutos. No estuvo más. Aquello tiene un peso y va inundándose y va allá para abajo. Y a partir de ahí, el Titanic pues empieza a descender. Desciende, si no me equivoco, y los últimos estudios nos lo indican, en forma de hélice, iba dando vueltas. Y la parte de la popa que iba cargada de aire está destrozada porque la presión aplasta lo que son las cubiertas, pero la parte de proa, al ir cargada de agua, cae a saco. Y es la parte que mejor conservada está actualmente en el Titanic. Luego, aparte, para seguir con los despropósitos, la telegrafía del barco no es como ahora un servicio que está al uso de primero de la capitanía, por así decirlo, de los oficiales por si pasa algo. Era un servicio más de lujo al servicio de los propios viajeros para que se mandaran poco más que, bueno, que nene, que vamos para allá, oye, sí, que fíjate que vamos. El WhatsApp de la época, por así decirlo. Sí, era el internet de la época. ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo estáis pasando? Muy bien. Y tú recibías un cable, espero que lo estéis pasando bien. Nosotros muy bien, genial. Es decir, no me uses un servicio tan importante para hacer ese tipo de comunicaciones. Y si no me equivoco, por lo que tú dices en tu libro, tenía un horario fijado para los viajeros, y cuando el Titanic empieza a hundirse, tienen que buscar a la persona que se encarga del telégrafo y decirle, oye, vete a tu puesto y ponte a mandar SOS, porque es que esto se hunde. Claro. Que no estaba ni siquiera en su puesto, estaría durmiendo. No, porque claro, eso tenía un horario. Y cuando se cerraba el servicio de telegrafía, se cerraba el servicio de telegrafía. Y para de contar. Que es otra de las cosas que cambió después del Titanic. Sí, ya el servicio de telégrafo, la Marconi, que era la que lo llevaba, era el barco, la seguridad del barco, las comunicaciones oficiales y luego el pasaje. Si quedaba algo. Claro, entonces es que el Titanic estuvo recibiendo durante los días y las horas previas a su naufragio, estuvo recibiendo todo lo que era comunicaciones, cuidado, bancos de arena, bancos de hielo a 1,5 kilómetros, bancos de hielo en la zona de estribor. Claro, tú le pasas esas comunicaciones al capitán y el capitán, poco menos que está a su bola, pues, y a toda máquina. No, hombre, la prudencia dice que cuando hay bancos de hielo hay que bajar la velocidad y reforzar el servicio de vigilancia. Para colmo, los vigías de Cofa no tenían prismáticos. Los prismáticos estaban bajo llave, creo. Los prismáticos estaban bajo llave, otros dicen que es que los habían robado. Bueno, podría haber salvado el... Tengo en cuenta una cosa, mira, para hacer cambiar al Titanic totalmente de dirección, hubiera hecho falta una sola orden y 1,6 kilómetros de distancia. Cuando ven el iceberg, estaba entre 300 y 600 metros de distancia. La orden fue contramarcha, tratar de dar marcha atrás, cuando eso es una orden equívoca. ¿Por qué? Porque sigues ofreciéndole el costado al barco. Cuando se dan cuenta de ese error, manda virar un poco el barco y ofrecerle un poco más el costado. Con lo cual, mientras que das esas órdenes y se ejecutan, el tiempo está pasando y el iceberg se va acercando a ti. Resultado, un imperceptible toque, como se calificó en su día, en el costado del barco. Claro, el imperceptible toque era, fíjate lo que era, hacer que el golpe hiciera saltar todos los remaches. El Titanic, antes lo hablábamos, tiene una gran cantidad de impurezas, de perditas ferritas en el casco. Eso hace que en circunstancias extremas el acero del Titanic fuera muy quebradizo. ¿Qué circunstancias extremas? Por ejemplo, baja temperatura y un golpe seco. Lo que se dio justo. Lo que se dio justamente. ¿A qué hora es el impacto del iceberg? 23:20. ¿Y se hunde? 2:10. Pues intenta resumirme en 5 o 10 minutos la cronología de las 23:20 a las 2:10. Es decir, esas 2 horas y media que para ellos seguro que serían pues prácticamente un mundo, las personas que se dan cuenta que se están ahogando, intenta resumirme una cronología de lo que va pasando en el barco desde ese impacto 23, hasta que se hunde la popa.
23-17 se divisa desde Kofa Flet, el vigía, un iceberg. 23-20 impacta ese iceberg en el lado del Titanic, el costado que le ofreció. 23-40 se manda llamar a Thomas Andrews para que haga una inspección ocular de lo que había pasado. 12-10 Thomas Andrews sube a hablar con el capitán y les pone las circunstancias. Al Titanic le quedan 2 horas de vida, como mucho, 2 horas precisamente tardó en hundirse. 0:30 la tripulación comienza a alertar a todas las habitaciones para que se pongan el chaleco salvavidas y salgan a la cubierta. 12:40 se comienzan a arriar los primeros botes salvavidas al agua casi sin nadie. 1 de la mañana se comienzan a lanzar cohetes para que los barcos más cercanos comiencen a recoger aquellas señales como signo de peligro. Curiosamente se lanzaban ahora te voy a preguntar sobre esos cohetes. Se lanzaban cohetes que eran rojos. Los rojos son los que marcan un peligro extremo. La 1:30 de la mañana se comienzan los pasajeros a tomar conciencia de que el barco se está hundiendo, porque ya era tal la inclinación que tenía la proa del barco que se veía que realmente aquello lo quedaba poco. Curiosamente la famosa orquesta seguía tocando. Eso mucha gente dice de todas formas que es un bulo, ¿no? No, es verdad, que siguieron, que fue un poco más como Jacob Macho, que digo, nos vamos a hundir, pues... Hay comentarios de Jack Trayer, lo que fue un superviviente del Titanic, que lo comentó, que tocaron hasta el final. Lo que no se sabe bien es la pieza, si era Otoño, que es una pieza, o Más cerca de ti, Dios mío, que es otra, ¿no? A las 2:10 de la mañana ya hay un gran número de barcas en el agua que se están alejando. Incluso hay pasajeros que sobre los barcos hinchables, botes hinchables de lona, viajaban 16 personas en ellos agarrándose como podían. En el agua prácticamente podías sobrevivir aproximadamente un cuarto de hora. La hipotermia se apoderaba de ti. Hemos de tener en cuenta que el agua en el Atlántico Norte está entre 1 grado, 2 grados de temperatura. Ahí no puedes sobrevivir mucho tiempo. Sobre las 2 de la mañana el Titanic comienza a estar ya prácticamente tensionado al completo, tanto que se escuchaba el retorcerse del acero, es decir, la presión estaba retorciendo ya el acero. 2:10 de la mañana el barco, no, 2:10 de la mañana no, aproximadamente 2 de la mañana, 2:05 se rompe la primera, se hunde la primera parte del Titanic, sale a flote la segunda y a las 2:10 se hunde finalmente, tal y como explican los dibujos de Jack Trayer, esa popa del barco después de romperse, y es el final del Titanic. Ese es el triste final del Titanic. Después, imagino, por lo que tú dices y por lo como se ve también en la película, vamos a hacer el símil, vamos a usarla. Se empiezan a escuchar los gritos de los supervivientes que están nadando y poco a poco pues los gritos durante esos 15 minutos se van acallando y lo único que queda es la total negritud de esa noche, porque de hecho era una noche que aunque era clara prácticamente era negro absoluto en esas latitudes que nos encontramos. Aunque había una visibilidad buena por la quietud que tenía, esa quietud es la que hace también que sea más difícil contemplar el agua. Y esa negra noche, negro como el luto, pues se apoderó de aquel barco, y a partir de ahí pues comenzó esa tragedia total, funesta, que fue cuando 5 horas más tarde llega el Carpathia y se encuentra con la dura realidad. Se encuentra con un montón de barcos, gente tiritando de frío, otros medio muertos, los va subiendo como puede a bordo, cadáveres flotando por todos lados. El Olympic iba en el camino ya de regreso y le llega la información, inquietud. El resto de barcos se comienzan a ver qué podían hacer. Ya no podían hacer nada todos los barcos que estaban en la zona, porque
no podía hacer nada. Y bueno, pues nos encontramos que la triste crónica de aquella noche fueron 1512, 1517 muertos. Te preguntarás el porqué de esos 5 de pico. Polizones. A bordo del Titanic también había polizones, ¿no? Lógico. Y al final, pues... Posiblemente fuera más, porque sí, si había polizones no sabe, más. tampoco El triste final fue que a los pasajeros de tercera se les dio cristiana sepultura o marítima sepultura directamente en el mar. Se recuperaban los cuerpos, se medio identificaban, si es que se podía identificar, se vendaban y se mandaban al agua. Pero no es por una cuestión de insensibilidad, es por una cuestión ni más ni menos que de espacio y de tratar de recuperar lo que se pudiera de aquellas pobres personas que seguían con vidas y que bueno, que el Carpathia era un buque de una sola chimenea que tenía un prestigio, tenía un buen capitán. La verdad es que el hombre, fíjate, dejó al resto de su pasaje sin calefacción, viajó a oscuras para que toda la energía fuera a los motores del barco y llegar cuanto antes. Es decir, hizo también una proeza, salvó vidas de personas que podían haber muerto congeladas. Pero lo cierto es que se consumó aquella tragedia. Ni Dios mismo podía hundirlo. No lo hundió Dios. Lo hundió un iceberg. Volvemos a las 0:40 porque te paraba en esa hora, o te he dicho que ahora te iba a preguntar. Corre la leyenda de que los barcos que estaban por la zona, aunque el Carpathia, bueno, se dice que había otro barco que estaba más cerca del Carpathia, que nunca sabremos cuál es, o si es verdad que estaba. Había el famoso barco que no atiende las llamadas del radiotelégrafo. Pero que eso ese existía. Vale. De hecho no llega porque no se dan por enterados. Pero y luego hay un ballenero que es el Swanson, sueco, que se cree que era unas luces muy próximas al Titanic, pero que como estaban cazando de una forma ilegal, pues no se atrevieron a acercarse allá, porque claro, al estar de una forma ilegal practicando la caza de ballenas en aquella zona, pues ni se atrevieron. El Swanson posiblemente tenga algo de realidad, era aquel famoso barco fantasma que estaba por allí en medio y que nunca atendió las señales del mismo. Además, corrígeme si me equivoco, lo que tú me decías antes del color que se usa de bengala no era el color que se usaba para un peligro. Entonces hubo muchos barcos que se dice que se creían que estaban tirando cohetes de fiesta, claro, se sabía que el Titanic andaba por allí y que estaban tirando cohetes en plan vamos, esta gente claro, porque era la última noche antes de llegar a Nueva York y están celebrando por todo lo alto. Claro, y porque aparte de eso es que no tenían otra información que no no llevaban radiotelégrafo muchos de ellos, y bueno, iban que ni se enteraban, o el servicio de telégrafo que llevaban estaba cerrado, por lo cual se usó otro color. ¿Qué pasa? Que no llevaban ni siquiera las bengalas de aviso de peligro, no las encontraban, con lo cual dijeron tiramos estas mismas, hasta que al final sí se lanzaron rojas. Hay dos tipos de bengalas. Ya era tarde, ya el barco estaba hay un barco que se cree que estaba a 9 millas. 9 millas, pues lo hubiera cubierto en media horita. ¿Qué es lo que tú dices que puede ser ballenero? Eso es. Pero bueno, la cruda realidad y la triste realidad es que allí se encontraron pues un montón de almas que bueno, también se decía que es que el Titanic llevaba una gran cantidad de oro a bordo en su bodega. De testimonios hay de ello, y que debido a ello también fue hundido el barco. No, mire usted, todos los barcos de la época llevaban oro porque se correspondían con los pagos que hacía Europa a Estados Unidos, Europa, como lo llevaba el Lusitania. Aquel barco, pues sí, mire usted, llevaba oro, pero no el suficiente como para hacer que se pagara pues esa cantidad o cantidades ingentes como para procurar el hundimiento de un barco, porque además si el barco se hunde con el oro a bordo, el pago tienes que seguir haciéndolo, con lo cual que vas a hundir también al siguiente. Es decir, no se sostiene. Había otro barco que sí, que llevaba un cargamento de oro importante para cumplir con un pago que hacía Gran Bretaña a Estados Unidos, pero no era el Titanic. Se han confundido fechas, ese barco en concreto es de años posteriores. Yo en mi libro Titanic, La noche del iceberg, cuento qué barco era, además,
y bueno, realmente se podía haber actuado de una forma menos negligente a bordo del Titanic, tanto capitaneándolo, patroneándolo, como a nivel de gestionar el naufragio, o saberlo gestionar para que se salvara más gente, ocupando de forma efectiva mejor los botes, para dar más oportunidades también a esos niños y a esas mujeres que viajaban en otras categorías, en otras clases del Titanic, para que ese mensaje con fórmulas de cortesía hacia otros barcos hubiera habido una mayor comunicación y se hubiera atendido. Es decir, fallaron muchas cosas la noche del Titanic, fallaron demasiadas cosas, y bueno, fue un cúmulo de circunstancias suficientes como para hundir a aquel buque que de hecho hoy día descansa a 3.800 metros de profundidad. Para ir terminando, porque acabo de ver la hora que es y no me creo que no hayamos hecho ni la parada. Normalmente hacemos media hora porque se me ha ido, o sea, se me ha ido completamente a mí el control del programa, porque hablando contigo del Titanic son un montón de las preguntas que surgen. Entrando un poco en el tema del misterio rápidamente, hay una historia que a mí me encanta de un libro que se escribe unos 30 años antes, creo, de la botadura del Titanic. Sí, hay dos libros, uno en el año 1898 y hay otro que se escribe en el año 1902. Pero que hay uno que es prácticamente idéntico. Dos. Uno que escribe Morgan Robertson y el otro que escribe en este caso uno se llamaba Fatalidad, y el otro barco, pues que el libro sobre ese barco que se titulaba La noche del Titán, la noche del hundimiento del Titán. Y se cuenta como un barco pues tiene aproximadamente, eran 269 metros de longitud de eslora. El Titanic tenía 289, que tenía 2 mástiles, 4 chimeneas, que se hacía a la mar una noche de abril de 1912, que llevaba 2.000 almas a bordo, casi 2.000 y pico de almas a bordo, y que mueren 1.500 personas por falta de botes, que tenía 3 hélices, que tenía 2 mástiles y que para colmo se llamaba Titán. ¿Y eso se ve que la White Star Line pues no le llegó o no? No, ¿quién le va a echar cuenta de eso? Muchos años antes. Hombre, tantos no son 10 años antes. Son 10 años. La Palma Gazette publica otro curioso libro sobre todo esto, y también, bueno, para los supersticiosos sobre todo, pero bueno, en la época de la todopoderosa ciencia, ¿quién iba a creer en una superstición, en un mal augurio? Pues nadie le ha hecho cuenta. Fue quizá no echarle cuenta sin decir vamos a hacer un pulso más a algo, porque estamos viendo que el Titanic fue echarle un pulso a un montón de navieras rivales, a un, llamemos a la propia capacidad, al propio destino, al propio orgullo, a la propia humildad humana. Es decir, nosotros vamos a jugar a ser dioses, vamos a poner el nombre de un dios, vamos además a jugar con el destino en un libro que posiblemente conocían. Reflejaba a ciencia cierta lo que era la época. Es como hemos empezado, prácticamente vamos a acabar. ¿Era un pulso a la fe? Sí. De hecho, fíjate que a Europa se le devuelven los pies a la tierra en la Primera Guerra Mundial. Una gran tragedia, un gran desastre, con millones de muertos. Es el equivalente al Titanic, es decir, a la sociedad de la época, de que venía de la revolución industrial y demás, le pone los pies en la tierra una gran tragedia, como diciéndole, no sois dioses, sois personas, sois humanos, y el Titanic no es más que una cáscara de nuez en medio del océano. Aunque ya prácticamente me has contestado la última pregunta que te voy a hacer, porque yo me voy a despedir, voy a dejar que tú cierres el programa. La última pregunta que te voy a hacer es, dejando aparte todo lo que hemos hablado, dejando aparte la primera pregunta que te he hecho de qué era el Titanic, ¿qué es para ti, José Manuel García Bautista, el Titanic? Yo te diría que para mí sí es un barco de los sueños, porque a mí me ha llamado muchísimo la atención de siempre el tema del mar, de los misterios del mar, pero el Titanic lo encerraba todo, encerraba esas historias de una época que no volverá, esos desafíos que el ser humano quería ir venciendo a través de su conocimiento y de la ciencia que aplicaba, esos sueños que tenían muchas personas por tener una vida mejor. Hoy día, ¿quién no desearía tener una vida mejor? Es decir,
nos encontramos con una cantidad de circunstancias, de particularidades, de singularidades que están en nuestro mundo de hoy, que ¿por qué no también establecer esos paralelismos? Para mí investigar el Titanic, y te puedo garantizar que fue un año intenso, supuso a las claras pues una de las experiencias más enriquecedoras que yo he tenido. Tuve la oportunidad de estar en Berlín, de estar en Irlanda, de estar en Londres, de documentarme de primera mano de todo aquello, y eso también va dentro de uno, con lo cual para mí sí fue el barco de los sueños. Y para terminar, te voy, ya que me dices de ese año, no tenía pensado hacerte la pregunta, pero si tuvieras que dar, y sé que es muy muy complicado por la cantidad de gente, una historia, algo que te marcara de algún pasajero o de algo que no sepamos, que tú dijeras, uff. Yo me quedo con la falsa historia de la momia que viajaba a bordo del Titanic, que ni había momia, ni había nada, que no había una maldición, pero que no sé por qué luego esa momia reaparece en el Lusitania. Oye, historias del Titanic. Mira, sobrevivió a la momia. Historias del Titanic. Pues José Manuel, muchísimas gracias, buenas noches. Compañero, muchísimas gracias, y que un tema tan bello como el Titanic no se vuelva a repetir. Muchas gracias. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Voces del Misterio Express.